Entonces el propósito de esta clase va a ser el revisar los temas de QCheckbox y QRadioButton. Vamos a hacer 3 pequeños ejercicios y hay otros 3 ejercicios que los pueden realizar en su casa que no vamos a alcanzar a abarcar. Entonces el objetivo va a ser diferenciar entre lo que sería el widget llamado QCheckbox y QRadioButton, implementar ambos controles en interfaces de Qt y mejorar, más bien manejar eventos y estados de selección. Entonces, cuando creamos formularios de preferencias, los checkbox es utilizado para opciones múltiples, los botones radiales para selección única y pues en este caso lo vamos a utilizar para visualizar en tiempo real las selecciones y los datos que vamos a aplicar para el próximo ejemplo. O sea, de alguna forma vamos a estar adaptando estos widgets a nuestros diferentes programas. Entonces, checkbox es selección múltiple, sí. RadioButton, no. RadioButton solamente es uno a la vez. Podemos ver el RadioButton como el control de televisión de las televisiones antiguas. Solamente puedo tener un canal a la vez. ¿Sale? Tiene estado intermedio. RadioButton no tiene estado intermedio. Checkbox sí tiene estado intermedio. Ya la exclusividad pues es lo mismo de la selección múltiple. Para el caso de los checkbox no necesito agrupaciones. En el caso de que quiera manejar checkbox para diferentes eventos. En el caso de los radiobuttons, si yo tengo un grupo de 2 radiobuttons, o sea 3 y 3 por ejemplo, o 3 y 4, entonces yo tengo que agruparlos, porque si no se van a excluir mutuamente, si no están en una agrupación. Entonces, ¿en qué caso usamos un checkbox y en qué caso usamos un radiobutton? A ver, va a ser la pregunta de 5 casos o 6 casos. Configuración de notificaciones. El usuario puede seleccionar múltiples opciones como notificación por email, notificación por SMS, notificación push. ¿Qué usamos? ¿Checkbox o radiobutton? No. Checkbox es selección múltiple. Entonces yo puedo configurar en mi aplicación que reciba correos o que reciba correos, SMS o que reciba notificaciones en el celular. O sea, pueden ser cualquiera de los 3 o los 3. Es selección múltiple. Caso 2, selección del género. El usuario debe seleccionar una sola opción, masculino, femenino o prefiero no decir. RadioButton, porque RadioButton solamente es una sola conexión. Preferencias de pizza, selecciona los toppings adicionales. ¿RadioButton o checkbox? Checkbox. Nivel de educación, selecciona el nivel máximo educativo. Pues RadioButton, solamente vas a ser el máximo, no todos, ¿no? Porque se supone que ya si estudiaste la licenciatura tienes prepa y tienes secundaria y tienes primaria, en teoría. Entonces, checkbox son selecciones múltiples, RadioButton solamente es una única selección. Ahora vamos a ver los métodos y señales útiles. Aquí va a haber algunos puntos extras que voy a dar con los ejemplos para que se acuerden cuáles son los métodos y las señales para los 2 elementos que estamos viendo. Son las más comunes, sin embargo, pues hay otros métodos y hay otras señales que a lo mejor no están aquí en la presentación. Por ejemplo, el checkbox tiene un método que se llama isChecked. Cuando is viene antes de un verbo es como una pregunta, es como si fuera un if. ¿Está checado? En español diríamos como ¿está checado? Quiere decir que este es un método que me va a regresar en un booleano la condición del checkbox, true o false. SetCheck, ¿qué creen que haga SetCheck? No, setCheck es configura si está seleccionado o no está seleccionado. SetTreeState es para cuando yo quiero tener 3 condiciones, que es seleccionado, no seleccionado o intermedio. ¿Sí? Como en el caso pues que no tengo una condición definida, es por defecto. Para el checkbox, las señales que puede emitir el checkbox es toggle, state change o click it. Igual va a ser para las del RadioButton, nada más que el RadioButton, como se puede agrupar, yo podría configurar por agrupaciones de acuerdo a un identificador.
aunque esto ya es como un tema más avanzado de los radio buttons. Los métodos de los radio buttons van a ser básicamente los mismos métodos que tiene el checkbox, es decir, también está el método isChecked o setCheck, ¿sale? Más el método addButton o checkID, pero esto solamente aplicaría para cuando yo los agrupo. Entonces, es importante mencionar que los radio buttons son exclusivos por contenedor visual, o sea que yo puedo poner en un layout 3 botones radiales y estos solamente van a actuar como si fueran 3 únicos. O sea, son los tipos de agrupaciones. Cuando tengo el checkbox configurado como triestado, entonces hay 3 posibles condiciones del checkbox. Es unchecked, 0 o no marcado, partially check, que está parcialmente seleccionado, o checked, marcado. Entonces aquí está checked, unchecked y partially check. Y para el radio button pues no existe esa condición, nada más es marcado o no marcado, checked o unchecked. ¿Cómo sería un caso de parcialmente seleccionado? Pues cuando tú, por ejemplo, tienes tu selector de opciones y todos están parcialmente seleccionados. Lo de la pizza, ¿no? Quieres todos los toppings. Exactamente. O no quieres algo. O sea, tan seleccionado que quieres todo, o quieres extra topping, o no quieres el topping. Ahí hay 3 estados. Ok, entonces tenemos nuestro proyecto activo. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Este va a ser, no es trabajo de clase, este nada más es el ejemplo. Les digo, ahorita lo voy a hacer en Windows porque necesito tomarle capturas para el documento, para el siguiente semestre. Entonces te lo voy a llamar ejemplos checks. Si se fijan, es básicamente el mismo menú, nada más que aquí en lugar de utilizar el compilador GCC se utiliza el compilador MinGW. ¿Sí? Y ahí está, es la misma interfase, son los mismos elementos en Windows. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de Qt. Igual va a funcionar para Android, igual va a funcionar para Raspberry. Ok, entonces. Aunque hay que asegurarse que si copiamos el código, pues no se copian las líneas, los números de la línea, que creo que aquí no está pasando. Y aquí es lo que me falta, ¿no? Entonces vamos a diseñar un formulario donde vamos a buscar un QCheckbox en el panel de widgets, lo vamos a arrastrar al formulario, vamos a cambiar el nombre del objeto a CheckLED y vamos a cambiar el texto a control de LED. Además vamos a añadir un QLabel para mostrar el estado. Entonces un checkbox y una etiqueta. Estas son las imágenes que me faltan, por eso no están ahí, que ahorita las voy a capturar. O sea, básicamente vamos a buscar en botones el checked, checkbox y una etiqueta. Ahí está. El checkbox se va a llamar checklet. Entonces vamos a poner aquí checklet. Y le vamos a cambiar el texto por control LED. Aquí está nuestro primer elemento. Y la etiqueta, no le puse nombre para la etiqueta, entonces esta etiqueta la voy a poner por acá. La etiqueta le voy a poner un tamaño de 150 por 150 píxeles. Control de LED, 150 por 150. Yo le voy a poner marco para el video, para que se vea claro dónde está la etiqueta, pero para ustedes no es necesario. Entonces 150 por 150 píxeles. Ahí está. Entonces voy a cambiar la captura y al ratito lo voy a subir ahí al documento. Entonces, ¿qué hicimos? Seleccionamos el texto y el checkbox. Este no lo puse, este está en botones. Sale, entonces seleccionamos un checkbox que está aquí.
una etiqueta que está acá, las pasamos 150 por 150 y cambié el nombre de checkbox. Sale, esto es lo que es más fácil hacerlo aquí en Windows. Bien, seguimos. Luego lo voy a poner acá. Ahora vamos a seleccionar con el clic derecho el checkbox. Vamos a seleccionar el menú Go to Slot y vamos a elegir la señal toggle. Toggle ball. Entonces me voy aquí a mi checkbox. También voy a tomar la captura. Clic derecho, Go to Slot. Y la opción Toggle. Esta es la ventana. Entonces el menú Toggle que está por acá. Bien, aquí automáticamente pues se generó el código de onCheckLed Toggle como una función privada. Esto ya lo hicimos o lo hizo automáticamente este proceso. Bueno, aquí como una nota importante dice que Qt utiliza nombres automáticos on pues para referirse a la acción, el nombre del objeto y el nombre de su señal, además de sus parámetros. En este caso hay un parámetro que me va a dar Qt, que es el parámetro checked. ¿Qué significa el parámetro checked? Pues este me va a decir la condición de el check, si está presionado o no está presionado. Hay que pagar el Wi-Fi. A ver, déjame lo paso y lo pagamos. Ok, entonces en este caso vamos a crear o implementar la lógica de la función. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo lea cuál es el estado del LED, yo puedo leer el estado del checkbox, perdón, con la variable checked. La variable checked es una variable. ¿Sí todavía? Lo dejó en la configuración. Ah. Ok, la variable check es una variable que me da como parámetro de entrada la función onCheckLedToggle. Entonces ya me dice cuál es el estado del botón. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues voy a cambiar el texto por LED encendido y voy a establecer una hoja de estilo. ¿Qué voy a poner en la hoja de estilo? Pues voy a colocar que la etiqueta sea de color blanco para el texto, que el fondo sea de un color en específico, creo que este es verde, que tenga un padding de 8 píxeles y que la fuente esté como negrita, o sea, gruesa. Además que el perímetro de la etiqueta pues tenga 4 píxeles y que me aparezca en el QDebug un mensaje que diga LED encendido y el estado del encendido. Y para el apagado sería lo mismo, pero en caso opuesto, o sea, otro color de etiqueta y otro texto en el QDebug. A ver. Sale, entonces vamos a ir haciéndolo. Entonces yo acá tengo mi interfaz, creo que yo no terminé la función. Ok, entonces clic derecho, Go to Slot, Toggle. Automáticamente se genera el código, aquí lo voy a ampliar un poco más. Y voy a estar programando lo que sería una condición if else. Si la variable checked es verdadera, abro llaves, cierro llaves, voy a hacer alguna condición. Caso contrario, significa que el checkbox no está seleccionado.
Bien, si el checkbox está seleccionado, voy a poner que en la etiqueta voy a configurar el texto que dice LED encendido, punto y coma. Caso contrario, voy a colocar el texto ctext LED apagado. Y pues la hoja de estilos. Vamos a poner UI label set style sheet, punto y coma, y aquí abro varias líneas en el paréntesis para poder dividir el style sheet en diferentes líneas para mejorar pues la legibilidad del código. Por ejemplo, tengo el color. ¿Qué color estamos usando? Pues dice white, punto y coma. Esto es como si fuera una hoja de estilos. Bueno, aquí no va como. A ver qué me está pasando aquí. A ver, aquí no me debería marcar error. Ah, ok, set style sheet me faltó. Ahí está, set style sheet. Ok, tengo el color white. Luego voy a poner el background color. Nada más aquí pues sí lo vamos a poner en código hexadecimal. Entonces dijimos que era RGB, entonces vamos a ver un 10 FF44. A ver, ¿qué color sería este? Si le ponemos el cursor sobre el tono, nos va a decir que es un verde más o menos clarito. Ok, luego tengo el padding de 8 píxeles, punto y coma. Luego tenemos el font weight, bold. Se fijan, cada instrucción termina en punto y coma, porque no es como una instrucción de C, sino que sería de la hoja de estilos. Esto sería el equivalente a que yo editara con el clic derecho y cambiara el style sheet y aquí pusiera la instrucción. O sea, pongo color, dos puntos, white, punto y coma. ¿Sí? Pero pues como lo queremos hacer a través de programación, entonces lo estamos haciendo de esta forma. Lo malo es que pues si nos equivocamos no se va a ver bien la hoja del estilo. Border radius de 4 píxeles, punto y coma. Y lo mismo repetimos. Y lo que cambiamos nada más sería para el LED apagado, pues el color, un tono rojizo. Entonces sería, a ver, rojo, un poquito de verde, un poquito de azul y el color es un poquito rojo, como ese de ahí. Según yo lo demás está igual y me faltaría nada más el QDebug. QDebug para poder ver en la consola pues también la misma condición. LED encendido, dos puntos y pues la variable checked. No importa que lo escriba en mayúsculas porque al final voy a seleccionar el código de la herramienta de autocompletación. LED apagado, checked. Y vamos a checar. ¿Ustedes copiaron y pegaron? Parece ser. ¿Está bien?
Entonces ya pongo el control de LED, ya me dice LED encendido o LED apagado. Que esto ya lo hemos hecho, lo hicimos como punto extra también, nada más que pues ahorita es como el proceso formal para el tema del checkbox. Y ahorita lo vamos a ampliar hacia el uso de los mensajes en formato JSON. Ahora, ¿qué pasa cuando yo corro por primera vez el programa? Pues no establecí una condición inicial para la etiqueta, ni para la condición del checkbox. Entonces, vamos a establecer cuáles serían las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales las establecemos en el constructor, es decir, abajo de la instrucción setup UI. ¿Qué voy a hacer? Pues primero establecer la etiqueta y la hoja de estilos. Entonces busco el constructor. Bueno, sí, aquí se le había puesto un nombre a la etiqueta, label LED. Creo que también las instrucciones decía. Entonces nada más para que se fijen. Bueno, y me pasó que esta creo que... Qué raro, según yo en la mañana copié y pegué, a lo mejor no me fijé que copié. Bueno, se copiaron los números. No queremos copiar los números de la presentación. Y por eso no reconocí la instrucción, ¿no? Pero esta es la condición inicial, que ponga en color pues rojo. Y yo como seleccioné otro rojo, pues ya también me va a dar un poco diferente los tonos de rojo que seleccioné. Y creo que no hay duda con este, ¿no? Cómo funciona el checkbox. Bueno, esto ya lo hicimos. Ya checamos. Entonces, a ver, pregunta. ¿Qué método de Qt Designer crea la conexión automática? GoToSlot. Listo. ¿Qué señal detecta cambios en el checkbox? Toggle. ¿Por qué usamos QLabel en esta práctica? Pues es un feedback visual para el usuario. Con el debug también. Pero el debug no lo va a ver el usuario. El debug es para ustedes. De hecho, en producción pues no se recomienda que ustedes tengan códigos de debug cuando ya tienen algo que va a entrar a producción. ¿Sí? Normalmente casi todos los códigos de debug pues no son alcanzables por el usuario. Muchas veces ustedes tienen que soldarle cables al monitor serial de los sistemas digitales embebidos para que puedan acceder al debug serial. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde me ha tocado ver eso? En las tarjetas de los... ¿Cómo se llaman estas? De los dongles. TV, dongle, PCB. O sea, estos que convierten su pantalla, que antes ya no eran inteligentes, pero ya son inteligentes, que las convierten en pantallas inteligentes. Casi todas este tipo de tarjetas van a tener dentro de sus PCBs, como esta de acá. De hecho, justamente esta fue la que una vez me tocó hacer esa parte. Esta es una tarjeta que trae un procesador, según yo es un ARM chino, con memoria creo que de 6 GB de RAM, acceso a monitor HDMI. Entonces esta está bastante práctica porque si ustedes la compran, la pueden encontrar en AliExpress desde 300 o 400 pesos. Y es pues como una tarjeta como la Raspberry que puedo utilizar como un tipo servidor web. Entonces, si ustedes en lugar de cargarle el Android TV que trae esto, le cargan Linux, que sí se puede, porque hay versiones de Linux que corren en estas tarjetas, pues ustedes pueden tener un servidor web por 400 pesos que se pueda conectar a la pantalla con su cajita y todo. O sea, ustedes pueden como no hackear, no quisiera decir hackear la palabra, pero pueden utilizar este tipo de tarjetas que tiene bastantes características deseables, 4 GB de RAM, 2 GB, un buen procesador, conexión, les digo ya cajita y conexión, y las pueden hackear para que corra Linux y un servidor como Nginx con MySQL. Por 400 pesos que valen, pues están bastante bien. Y bueno, estas tarjetas por acá en alguna parte tienen acceso al puerto serial, si recuerdo bien. Creo que esta tarjeta del puerto serial son esos 4 pines que se alcanzan a ver ahí, ¿sí los ven? Según yo, esa es la conexión de los puertos serie. Y bueno, yo tuve que acceder a ellos pues para ver
qué es lo que estaba pasando con un kernel que estaba cargando. ¿Por qué no funcionaba un kernel? Porque tienes que configurar el kernel para esa tarjeta, con las características que tú quieras. En este caso, pues de Linux. Y les digo, estos TV Box pues valen bastante baratos, ¿no? TV Box AliExpress. Pues miren, 275 pesos. Y puedo tener un servidor. Aunque con cuestionamientos de seguridad, ¿no? Porque pues el kernel muchas veces lo hacen los chinos. Y pues está en chino literalmente, ¿no? Saber qué es lo que, qué tipo de backdoor pueden tener pues ahí. Sale, seguimos. Me quedé, acá está. A ver, entonces, ¿qué pasaría si yo les pidiera que modificaran el programa para que en lugar de utilizar toggle utilicen la señal clicket? Entonces les voy a dar 3 minutos para que en lugar de toggle fuera clicket. ¿Qué tendría que hacer para que el mismo código funcionara? Les voy a dar un par de minutos. Ok, entonces aquí va la solución para ese desafío sencillo. Entonces, la idea es que en lugar de usar el método toggle, usemos el método clicket. A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que en lugar de usar el método toggle, corto esas instrucciones y las pego acá en el método clicket? ¿Sí? Ok, ya no sé cuál es entonces el estado del que guarda el checkbox. Al menos no lo sé con esta variable. ¿Cómo podría rápidamente pues ponerlo? Pues fácil. Hago un booleano, le pongo checked y guardo ese booleano con el método isChecked, que pregunta al programa pues cuál es el estado que guarda el checkbox. Y listo. O sea, puedo yo utilizar el método ya que me dice cuál es el estado del checkbox, o yo puedo leer los estados en cualquier momento de forma asíncrona. ¿Cuáles son los estados? Se supone que si alguien le dio clic a ese checkbox es porque cambió ya el estado. O sea, no tengo per se que utilizar el toggle. Nada más pues toggle es la sugerencia, la mejor sugerencia, porque ya me dice pues básicamente como un cambio de estado lógico. ¿Cómo cambiaremos los colores del QLabel? Pues también ya vemos, ¿no? Ya sabemos cuál es el código hexadecimal para cambiar el color. Y, a ver, pues un punto a quien agregue un segundo LED. No, o sea, ya tenemos un LED, un checkbox y una etiqueta. Ahora, otro checkbox, otra etiqueta. Sí, les voy a dar 2 minutos para ese ejercicio. Agregar un segundo checkbox. Ok, entonces práctica 2 va a ser selección de modo con QRadioButton. Vamos a crear un sistema de selección exclusiva donde solo se puede elegir una opción, mostrar visualmente la opción seleccionada en tiempo real y entender el comportamiento natural de los botones radiales. Entonces el usuario va a hacer clic en uno de los 3 radio buttons, se va a generar la señal toggle para cada uno de ellos, ejecuta el slot y se actualiza la interfaz. Entonces vamos a agregar 3 botones radiales. El primero se va a llamar radio manual, radio automático, radio mixto, y la etiqueta que voy a agregar se va a llamar label modo. Pueden agregarlo en el mismo que ya tienen abajito. Textos descriptivos, añadir el QLabel para mostrar la selección.
Y para cada uno de ellos vamos a seleccionar con GoToSlot el método toggle. Vamos a repetir esto para los 3 radios. Y para cada radio vamos a tener el siguiente código. Si el botón radial está checado, aquí ya no tengo que checar el else porque no es como funciona el radio button. El radio button no es un else if, solamente es que si le di clic es porque lo estoy seleccionando. Es la naturaleza del botón radial. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a establecer en el texto de la etiqueta modo manual y voy a establecer una hoja de estilos, pero de una forma diferente a como lo hicimos en el ejemplo pasado. En este caso, la hoja de estilos se llama estilo modo. Estilo modo es una variable que está declarada como es una función que está declarada como una función privada, acepta como entrada un color y me proporciona a la salida pues toda la hoja de estilos. Esto lo hago ¿con qué propósito? Pues con el propósito de reutilizar código. Entonces podemos hacer lo siguiente, puedo yo escribir el nombre de la función en mainWindow.h y el código en la cabecera, que de hecho es como voy a comenzar este paso. Este paso lo primero voy a hacer el paso de la diapositiva 26, o sea voy a crear la variable para manejar las hojas de estilo. Estoy en la página 26, me voy a las variables, al private slots que no tengo, o lo puedo poner también donde dice privado. Vamos a poner aquí donde dice private slots, estilo modo. Listo, no me debe marcar error porque es el proceso natural. Luego en el código principal, hijos, aquí tampoco me va a dejar copiar, entonces voy a tener que corregir el programa. Al final voy a colocar esta función quitando los números que se me copiaron. Aquí está. Y dentro de esa función voy a colocar un estilo que va a ser reutilizable, que está en la página 28. Entonces mejor lo voy a escribir porque si no, bueno, es casi lo mismo. Ok, ¿qué hace la hoja de estilo llamado estilo modo? Pues va a regresarme en la misma respuesta del QString, va a regresarme un QString, punto y coma. ¿Qué QString va a regresar? Pues el que tenga la hoja de estilos color white, background, color %1. Este %1 lo voy a reemplazar por el código que me ponga el usuario como argumento de entrada. Pues esto es como una hoja de estilos variable. Padding de 10 píxeles, punto y coma. Font weight, bold, punto y coma. Border radius, 5 píxeles, punto y coma. Y aquí colocamos el argumento del color para completar la función, de tal forma que voy a reutilizar el código a través de esta función llamada estilo modo para poder pues no tener que escribir tanto en la misma hoja de estilo, sino nada más voy a cambiar el color. A ver si no me equivoqué nada, pero vamos a checarla. Sale, entonces hasta aquí ya tengo una hoja de estilos. Simplemente voy a seleccionar, bueno, voy a agregar mis 3 botones radiales que ni siquiera lo he agregado todavía. Aquí está el primer botón, entonces me voy a regresar al paso. Esto debí haberlo puesto antes, que sería el paso de nombrar y agregar los 3 botones radiales. Aquí está, el primer botón radial se llama radio manual. Listo. Este va a llevar el texto para el modo manual. Esto lo podríamos aplicar como para el robot. Ah, pero no es checkbox. Es radio button. No es checkbox, es radio button. Entonces, radio button manual, radio manual. Esto lo podemos, les digo, aplicar al robot como cuando lo vayamos a controlar. El robot que vamos a hacer para la práctica 1. Modo manual, modo automático o el modo mixto.
Ahí está. Y voy a colocar una etiqueta. Más o menos como este tamaño. Le voy a poner un marco para poder ver dónde está. Vamos a agregar esta etiqueta y la idea es que cada vez que yo seleccione un radio button, yo cambie la hoja de estilos también de esta etiqueta para ver cómo está trabajando los botones radiales, los cuales tienen una selección mutuamente excluyente. Y ya, vamos a seleccionar con el método toggle y lo que voy a hacer es que voy a cambiar pues la hoja de estilos si obviamente el botón radial está checado. Entonces, si el botón radial está checado, vamos a implementar el texto como modo manual y la etiqueta con un color predefinido. A ver. Vamos a poner aquí, esto ya lo voy a cerrar. Y voy a poner UI label. La etiqueta también llevaba nombre, que era label modo. Label modo, ahí está. UI label modo. Set text. Y el modo pues manual. Punto y coma. Set style sheet. Y voy a poner aquí el estilo modo. Ya con parámetro como color. El color que estamos poniendo en esta hoja de estilos es el 1976D2. 1976D2. Entre comillas. Ahí está. Y de esta forma estamos estableciendo la hoja de estilo. Otra vez me vuelve a pasar lo de la vez pasada, que me faltó el sheet. A ver, nada más déjenme checar por ciento así. Sí puse el punto y coma aquí en el color. Y pues le avisamos también al QDebug cuál es el modo actual. Que sería modo seleccionado manual. Punto y coma. Y listo. Lo mismo voy a repetir para cada uno de los botones radiales. O sea, cuando el botón radial 2 sea seleccionado, lo que voy a cambiar es automático. Y vamos a cambiar el color de estilo al 388E13E. 388E13E. Y modo automático. Y lo mismo vamos a hacer para el tercer modo, que sería el modo mixto. Go to slot, click it ball. Y este sería el modo mixto. El modo mixto tendría otro color, que sería el 7B1FA2. Modo mixto. Y de esta forma podemos comprobar cómo es la naturaleza exclusiva de los botones radiales. Es decir, que son mutuamente excluyentes. Ahí está, modo manual, modo automático, modo mixto. Ya pues podemos cambiar el texto o podemos preestablecer un valor definido. A ver, yo aquí voy a cambiar un poco el texto, nada más para que se alcance a apreciar mejor en el video. Y lo único que me faltaría pues sería
preasignar valores al inicio de la carga de la ventana. O sea, condiciones iniciales, cuál es el que tengo seleccionado. Modo manual mixto, por acá aparecen los mensajes de la consola. Y pues eso está sencillo, lo tenemos que hacer directamente en el constructor. O sea, en el constructor yo pongo cuáles son las condiciones iniciales. Ahorita que estoy recordando, como la otra clase que le tuve en Linux, creo que en la otra clase el PDF sí no se copiaban los números. Entonces yo creo que depende de la versión de el lector de PDF que tengamos. Sí, seguramente ustedes sí lo están copiando y no se les copian los números, ¿verdad? A mí sí me copiaron los números. ¿Sí? Desde abriendo directamente el archivo, sí. Ajá. Y si lo haces, ¿dónde no? Bueno, según yo, en el otro no me pasó eso. Entonces voy a establecer pues un valor por defecto, por ejemplo, que sea manual y la hoja de estilos de manual. Esto lo hacemos en el constructor. A ver, me paso al constructor. Y en el constructor, pues primero puedo seleccionar cuál es el botón radial que quiera seleccionar. Por ejemplo, radio manual. Set checked. True. Y por defecto, este es el que va a estar seleccionado. Pongo su etiqueta modo manual. Y pongo pues el color preestablecido también. Ahí está. Cerramos el anterior, volvemos a correr. Y ya tengo una condición establecida por defecto, que sería el modo manual, modo automático o modo mixto. ¿Sale? Ok, entonces preguntas de comprensión. ¿Por qué utilizamos if checked en cada slot? Pues para checar si el botón está activado. Aunque se supone que la naturaleza de el radio botón es que si yo le doy clic es porque lo estoy seleccionando. ¿Qué ventaja tendría utilizar la variable o la función estilo moda? ¿Cuál es su ventaja? Pues se nos evita repetir código. ¿Y por qué establecemos un radio por defecto? Pues para tener una selección inicial. Bien, entonces vamos a comenzar con el último ejemplo que vamos a ver, donde vamos a interactuar con los dos elementos, tanto con checkbox como con botones radiales, para formar dinámicamente los mensajes en formato JSON que utilizamos en el ejemplo pasado para hacer la comunicación por serial. Entonces, nuevamente repetir, nada más vamos a ver ahora los mensajes JSON un poco más a detalle de cómo crearlos o cómo decodificarlos. ¿Qué es JSON? Pues ya sabemos que es JSON, viene por las siglas JavaScript Object Notation. Es un formato ligero que permite intercambiar datos, es fácil de lectura, es fácil para decodificar, es independiente de cualquier lenguaje, o sea, prácticamente todos los lenguajes de programación, si no es que todos los utilizan, y es ideal para la comunicación entre sistemas. ¿Por qué utilizamos JSON en IoT? Pues principalmente porque cualquier otra forma en la que yo comunicaría un sistema digital pues sería más complicada de decodificar. ¿Sale? Entonces es una estructura clara, es fácil de expandir y contiene menos errores. Si yo utilizara, por ejemplo, esta nomenclatura que es muy utilizada en algunos sistemas viejitos de desarrollo web, pues es más difícil de leer, es propenso a los errores y no tiene una estructura clara. Entonces los componentes principales son las llaves que delimitan el objeto, la clave valor, es decir, siempre va a haber pares clave valor, no puede haber un valor sin su clave, y cada elemento está separado por una coma. Al final no lleva coma porque es el último elemento. Los tipos permitidos son números enteros, números decimales, strings, booleanos, arreglos, objetos o valores nulos. Y comparando contra otro sistema, por ejemplo con CSVs o con XMLs binarios, el JSON es más legible. Lo malo es que ocupa más bytes. ¿Sí? Si yo quiero transmitir el número 9999.99, pues estamos transmitiendo prácticamente 7 bytes, 7 caracteres.
En cambio, si yo transmitiera un binario, que solamente necesito 4 bytes, pues 7 es mucho mayor que 4 bytes. El CSV pues es muy compacto y a veces no tiene estructura clara. El XML es muy estructurado, está muy bien, pero es muy verboso. ¿A qué significa que sea muy verboso? Pues tiene mucho texto, es como una persona que es bien verbo. ¿Qué es una persona que es bien verbo? Pues habla demasiado. Igual el XML habla demasiado. Si yo checo el XML de la UI que tengo por acá, miren, si me regreso al código, me habilita el UI, esto significa que es muy verboso. O sea, para definir una etiqueta tengo que poner widget, property, rect, x, y, width, height, rect, property, property. Eso significa que es muy verboso. Binario, pues es lo que va a ocupar menos tamaño, es su ventaja, como el JSON binario de Hugo Arganda que vimos en la clase hace como 3 clases, pero pues es muy difícil saber qué es lo que está pasando internamente si no tengo pues alguien que me humanice la respuesta. Bien, entonces recomendaciones si van a manejar el JSON para aplicaciones de IoT es usar nombres cortos pero descriptivos, minimizar los espacios y saltos de línea, usar números en lugar de strings cuando sea posible y mantener consistencia con el formato y validar el JSON antes de enviar. Entonces preferimos esto a pues ser muy descriptivos en las variables. ¿Por qué? Porque pues esto va a ocupar espacio en la memoria de tanto la SP como pues en la información donde está almacenando estos datos. Sale, entonces ahorita el ejercicio va a ser lo siguiente. La idea es convertir un mensaje JSON a partir de checkbox y de los 3 botones radiales que acabamos de poner. De tal forma que con un checkbox yo sepa cuál es el estado del botón, si es encendido o apagado. Para un LED 1, un LED 2 y un LED 3. El modo manual y bueno, la temperatura, creo que ahorita no lo vamos a alcanzar a hacer, pero la idea es que dinámicamente podamos generar este mensaje en formato JSON. O sea, L1, 0, prendido, apagado, apagado significaría 0, encendido significaría 1 y pues dependiendo del selector checkbox que aparezca el tipo de modo que estamos trabajando. Si podemos agregar un line edit, que creo que lo olvidé poner en el ejemplo, pues podremos poner lo que es la temperatura. ¿Sale? Ok, ¿qué necesitamos para poder crear y decodificar mensajes JSON en Qt? Pues al menos necesitamos 2 bibliotecas, que es el JSON Document y el JSON Object. Las demás, según yo, vienen ya enlazadas con esta, pero pues cada quien tiene su propia librería. Entonces vamos a anotar estas dos, o vamos a escribir estas 2 bibliotecas en la cabecera, ya sea de Main Window o de el CPP. El CPP o el H debería ser igual. Ok, ¿cómo se crean objetos en JSON? Objetos JSON en Qt, pues primero necesitamos crear un objeto JSON. La clase es QJSONObject y el nombre de la clase punto y coma. Yo puedo darle valores iniciales y para darle valores iniciales se asemejaría mucho a lo que sería un mensaje JSON, sin embargo no es un mensaje JSON. Sería valor inicial, llave, punto y coma y cada conjunto clave-valor separado por comas y separado por 2 llaves y separado por las comillas y el valor dependiendo o en función del tipo de dato que estemos transmitiendo. ¿Cómo los manipulamos? Pues fácil. Una vez que ya tengo objetos en la variable, manipularlos simplemente es poner entre corchetes la clave del objeto que yo quiero manipular y en este caso pues lo que yo estoy haciendo es una asignación o una actualización. O podría utilizar el método insertar, punto insert, el nombre de la clave y el valor. O sea, cualquiera de estos dos serían igual. O sea, son 2 formas de hacer lo mismo. Si yo quiero leer los valores, entonces para leerlos, pues primero necesito saber en qué tipo de clase voy a guardar el resultado. Si lo que yo voy a leer es un string, entonces necesito una variable QString. QString, nombre de la variable, objeto clave y la conversión ya aquí tiene métodos de conversión Qt para convertirlo a string o convertirlo a entero o convertirlo a byte o a lo que necesitemos. Por ejemplo, un número, objeto número, .toInt. Pero pues primero hay que verificar su existencia. ¿Cómo la verificamos? Con ifContains. Tenemos el método contains que básicamente le pregunta al objeto JSON si contiene la clave que yo le pregunte.
Y pues para convertir en formatos, por ejemplo, ahorita la idea es que yo voy a crear el objeto JSON de forma dinámica, pero quiero visualizarlo. Entonces, para visualizarlo tengo que convertirlo a una cadena de caracteres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero, a ver, tengo ya el objeto JSON que ya tiene mis valores o mis claves, mis valores y mis claves. Quiero pasarlo a un line edit o a un text edit. ¿Qué voy a hacer? Pues primero voy a decodificar ese valor como un documento de JSON, porque lo quiero visualizar. El documento de JSON lo convierto en JSON de forma compacta. O sea, quito espacios o quito caracteres que sean innecesarios. Y eso lo convierto ya directamente a un QString. Si quiero que el string tenga formato de espacios, pues nada más lo convierto como un QJSON document identado. Nada más que el identado pues va a agregar espacios en blanco, como en Python. Y eso aumenta los caracteres y pues eso aumenta a lo mejor el tamaño en espacio en disco de lo que va a haber en Qt. ¿Sí? Entonces puede ser cualquiera de los dos. Y para convertir de un JSON, por ejemplo, al revés, yo tengo un string que yo armé manualmente. Lo quiero convertir a un documento o a un objeto JSON, pues lo hago así. Primero el string lo paso a un documento y el documento al objeto. ¿Sí? O sea, lo que va a valer es el objeto. Pero si quiero hacer conversiones de strings o de strings, necesito el documento. Y creo que los ejemplos están bastante claros, ¿no? Entonces hay diferentes formas de crear los JSON, también ya lo vimos en el ejemplo pasado, directamente o inicializándolo o con el método de insertar. Y pues la idea es que procesemos los mensajes JSON antes de utilizarlos, que es lo que hacemos con el código de la clase pasada. Yo primero, antes de poder decodificar el valor de la temperatura y la humedad del DHT22, entonces primero verifico que tenga la variable sensor, que la variable sensor sea true, porque si no es true, pues ni siquiera puedo pasar al siguiente paso. Estoy validando la información. Ya que validé que hay sensor, entonces busco si viene la temperatura y viene la humedad y la decodifico a un valor doble. Que no viene aquí ejemplos de decodificación de valor doble, pero es igual al entero, ¿no? Nada más to double. Recomendaciones importantes y buenas prácticas en el mensaje JSON, pues siempre validar que el JSON sea válido antes de procesarlo. Verificar los tipos de datos, isString o isDouble. En este caso, pues se supone que como nosotros sabemos ya qué valor hay, pues no tenemos que validarlo, pero sí será recomendable. Utilizar value con valor por defecto para claves opcionales, manejar errores y usar compact para transmitir serial e indented para hacer debugging. O sea, esto es cuando lo voy a mandar, compact. Cuando lo quiero ver en Qt, pues puedo usar indented. Y aquí está el código. Entonces, práctica 3 va a ser el control de múltiples checkbox para poder generar el mensaje JSON. Entonces voy a agregar a lo que ya tengo, voy a agregar otros 3 checkbox y le voy a llamar check L1, check L2, check L3 y en función de esos 3 check que voy a poner como LED1, LED2 y LED3, voy a agregar un botón que se llame btn generar JSON y un text edit que se llame text edit JSON. Y bueno, eso es lo que también voy a agregar como captura. A ver, entonces ya tengo esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a agregar otros 3 checkbox. Ahí está. ¿Cómo se van a llamar estos checkbox? Se va a llamar checked L1 y voy a ponerle LED1. Entonces LED1 y este checkbox se va a llamar checked L1. Copio y pego. Y lo mismo. Check L2. LED2. Y finalmente check L3. Check L3. Si no sale en el video eso. LED3. Ahí está. Entonces check L1, check L2, check L3. Un push button. Y un text edit.
Esto está en Display Widgets, no, en Input Widgets, un Text Edit. Y el botón también tiene nombre. El botón se llama botón generar JSON y Text Edit JSON. Ponerle aquí generar. Y nada más le voy a cambiar de tipo de letra para que se vea mejor en el video. Y a estos también les voy a cambiar el tipo de letra. Ok, más o menos me quedó así. Y además pues de los botones RDLs que ya tengo, ¿no? El botón de manual, de automático, de mixto. Además de pues los 3 checkbox, el botón generar y el text edit. Antes voy a tomarle captura para después ponerlo por acá. Entonces agregamos push button, el line edit, no es cierto, el text edit y pues los checkbox. Al checkbox les pusimos check 1, check 2, check 3 y luego la guardo. Ok, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar el método clicked del botón generar, que es al fin de cuentas el que va a generar pues lo que sería el mensaje o el documento JSON variable. Entonces me voy aquí al botón, generar, go to slot, clicked. Obviamente ya agregué las dos bibliotecas. Bueno, no es cierto, no las agregué. Pero en este punto debería agregarle las dos bibliotecas, el JSON Object y el JSON Document. Y ya estamos listos para comenzar a ponerle el código para generar los mensajes JSON, convertirlo a una cadena de texto y pasar el mensaje al text string como una prevalidación antes de comenzar a hacer esto mismo pero en la SP32. Sale, entonces vamos a comenzar con el siguiente código. Aquí estamos en el botón click it. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a definir 3 constantes. Ya vimos para qué significa la palabra constant. ¿Se acuerdan para qué es? ¿Por qué pongo constant? Pues para el manejo de la memoria. Como esto no va a cambiar más que durante la ejecución de la función una sola vez, pues no necesito que sea una variable. Le ponemos constante. Entonces aquí le voy a poner que cheque cuál es el estado del checkbox. Si el estado es verdadero, la variable vale 1. Si no, vale 0. O sea, este sería como un if resumido. ¿El qué? Caso ternario. Es el equivalente a un if else.
¿Sale? Entonces constant int L2, vamos a checar el check 2, check L2, si está checado, 1, 0. Constant int L3, checkbox 3, is checked, 1, 0, y listo. Ya tengo las 3 variables que puedo saber pues cuál es su condición de checado. Como no son mutuamente excluyentes, no pasa nada. Ahora seleccionamos el modo manual, o sea, cómo será el modo en el que está. Voy a poner por defecto el modo manual y voy a checar si el radio botón, aquí no le puse nombre, no sé por qué no le cambié nombre, pero si el radio botón manual 2, que no sé por qué no le cambié nombre, pero debería decir automático, déjenme lo hago. A ver, aquí me equivoqué cuando cambié los radio buttons. Era radio manual, era radio automático y era radio mixto. La ventaja es que cuando hago el cambio aquí, ya los cambios se reflejan de forma automática acá. Bueno, cuando están bien los códigos. A ver, otra vez. Entonces pongo modo manual y checo si el botón automático está seleccionado, entonces modo es automático, punto y coma. Caso contrario, si el botón radial mixto es el que se encuentra seleccionado, entonces modo es mixto. Y ya no tengo que verificar el otro, porque pues si no es uno, si no es el otro, tiene que ser el modo manual. Me estoy ahorrando ahí una línea de código. Y bueno, aquí está el operador ternario, ¿no? Ustedes mencionaron. Es el operador, valor si es verdadero, 2 puntos, valor si es falso. Esto aplica principalmente pues cuando tenemos nada más como una instrucción. Y generamos el JSON. Entonces vamos a generar el JSON. Entonces primero comenzamos con el objeto JSON. JSON object, punto y coma. Ahí está ya generado el objeto JSON. ¿Cómo lo generamos? Pues JSON object, que es el objeto que acabo de hacer. Este se puede llamar como queramos. Objeto JSON, si lo quieren en español. Esto no es parte de la sintaxis pues de lo que tengo que aprender. Objeto JSON entre doble comilla L1, ¿qué es? Pues es L1. Listo. Objeto JSON L2, campo L2, ¿qué es? L2. Objeto JSON L3, L3. Objeto JSON modo, pues la variable modo que acabamos de previamente llenar. Y listo, ya tengo el objeto JSON. Ahora, si lo quiero visualizar, pues necesito convertirlo a un mensaje que podamos leer. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Generamos un documento JSON. Documento JSON. Que lo voy a convertir o lo voy a crear a partir del objeto JSON que ya tenemos. Listo. Ahora hacemos la conversión. JSON texto, vamos a ponerle. JSON texto, ¿qué es JSON texto? Pues es la conversión del documento JSON convertido a un JSON primero y a QJSON document. Y vamos a ponerle el indente. En la presentación puse el compacto, pero ahorita vamos a usar el indente para que vean cómo se estructura. Y listo. ¿Qué voy a hacer? Pues en el TextEdit establecemos el texto, o más bien hacemos un append que diga JSON generado. Append es como agrega lo que ya exista. Si no existe nada, pues sería la primera condición. TextEdit append el JSON texto
Ahí está. Y bueno, aquí no sé por qué le pusimos un espacio en blanco para diferenciar. Y podemos poner en un QDebug que se generó el mensaje JSON. Y podemos imprimirlo. Y con esto acabamos el ejemplo 3. O sea, estamos ya mezclando lo que sería el uso de los checkbox con los botones radiales. Ahí está. Entonces selecciono que el LED 1 va a estar prendido, generar. Y bueno, ya se generó el mensaje JSON. Pero como está muy grande no se alcanza a ver en la interfaz por el tipo de letra que le puse. Déjenme, lo voy a pasar para acá. Lo voy a ampliar un poco más. A ver si alcanza a visualizar. Entonces de esta forma ya estamos generando JSONs dinámicos en Qt. Ya yo que si selecciono el LED 2, entonces automáticamente cambia el booleano de LED 2. Si pongo mixto, qué raro que aquí se deshabilitó. Es que le cambié el nombre a las variables. Ahora déjeme checar porque según yo lo hacía automático y creo que no lo está haciendo automáticamente. Ok, aquí está un poco raro lo que hizo. Sí, como ya le cambié de nombre, no me los cambió aquí. Ok, está un poco raro, a ver. Bueno, eso está bien, un radio manual. Bueno, mejor lo voy a dejar así porque si no va a ser más caos. Pero como no puse bien el nombre desde un inicio, pues ya me tendría que cambiar todos los nombres de las funciones. Porque ahorita ya no sabe cómo se llaman. Qué raro, según yo en Linux sí lo cambiaba. Pero bueno, debería seguir funcionando, ¿no? Generamos y aquí está modo automático o modo mixto. Ahí está, entonces ya estamos generando un documento JSON dinámico, que será el objetivo para llegar al ejercicio 3. Entonces si el operador ternario les resulta confuso, pues nada más reemplacen por este código, ¿no? Y sería exactamente lo mismo. Y aquí están los ejemplos de JSON generado, su estructura y el resultado final. Este ya lo tengo en la otra que estoy trabajando. Ok, entonces, ¿qué ventaja tiene usar JSON sobre concatenar strings? Pues menos errores de formato. Concatenar nos puede hacer problemas. ¿Por qué JSON Document Compact? Pues son sin espacios. ¿Qué representa uno en los campos L1, L2 y L3? Que el LED está encendido. Bueno, dependiendo cómo tengamos conectado el LED. Y ahí está. Ya para finalizar, un punto extra a quien agregue un checkbox para que cuando seleccionen ese checkbox se seleccionen los 3 checkbox, o cuando se quite ese checkbox general se apaguen los 3 checkbox. Un seleccionador para todo o apagar para todo. Para todos los 3. Referente a los 3. 2 minutos para hacer este ejercicio. Ok, entonces vamos a dar la solución para el selector de todos, ¿no? Voy a poner aquí. Voy a poner por aquí un seleccionar todos. Y el método que funciona va a ser sobre este. Toggle. Entonces lo que voy a hacer es que aquí, pues, si la variable es checked, pues nada más lo que voy a hacer es cada uno de los checkbox set checked false. Bueno, true en este caso. Y listo. Ese está en true. El 2 en true. El 3 en true. Y caso contrario, pues en false. False. False, false. Y ese es el selector. Para todos.
o el de seleccionar para todos. Ahí están, todos seleccionados, todos apagados. ¿Sale? Bueno, entonces aquí voy a dejar el video y la próxima clase sí va a haber trabajo de clase que va a ser crear un programa que grafique con un botón. Luego lo vamos a automatizar con la siguiente clase que veamos QTimer, o sea, estamos hablando del próximo martes y el jueves el primer examen. Entonces, esto ya lo puse aquí como trabajo de clase, ya lo puse aquí, el trabajo de clase 7. Sin embargo, esto es lo que vamos a hacer el jueves. Todavía no les digo que voy a entregar porque depende de lo que hagamos en la primera clase con la primera sección del jueves. Pero se los pongo aquí para que ya le vayan un poquito avanzando al tema. ¿Sí? Entonces, aquí el objetivo de estas diapositivas es llegar a un programa que grafique señales aleatorias con QCharts. O sea, un QCharts y cómo graficamos. En la clase del martes vamos a ver QTimer, que es un método para cronometrizar cosas, son timers, y vamos a automatizar este proceso para que automáticamente se genere la gráfica. Después del examen vamos a hacer lo mismo, pero con el puerto serial voy a leer la temperatura y la humedad y lo voy a visualizar, y la clase después de eso vamos a ver los WebSockets, con WebSockets voy a graficar los datos. Y ya después viene el control del robot y la interfaz para controlar al robot, la primera práctica. Sí, entonces hasta aquí dejamos el video.